11:16, ya estamos con el invitado del día de hoy a la clase francés. También vamos a estar conversando, Julio Chávez. Julio Chávez, muchas gracias por venir, compañero. Muchas gracias. Y además lo conocés previamente hace muchos años a Tuni, ¿no? Que fueron en Acoa o en un club, ¿no? No, en un club que se llamaba ASIVA, Asociación Cultural Israelita de Buenos Aires. Era un genio cuando tenía 10 años. Julio. No le chupé la media. No, pero es verdad, te digo. Pero ya aclaró que lo era. Ya lo dijo, ¿no? El término, el pasado. Un término pasado. Y yo le contesté por suerte. Sí. Por suerte. Era un crack de chiquito. ¿Y qué hacían? ¿Actividades de acampamento? ¿Vos eras el letter, digamos? Exactamente. Algo que se parece a eso, así. Todos los sábados nos preguntábamos, ¿qué es ser judío? ¿Y tú ni les explicaba? Y ahí se armaba todo un debate. ¿Y hacían actividades deportivas y culturales? No, pero ellos sí, claro. Pero yo empecé a estudiar, mi primera obra de teatro la hice ahí. Claro. Cuando tenía 12 años, 11 años, algo así. Era muy sencillo. Nosotros participábamos de competencias. Sí. Los otros jugaban a la pelota y Julio ganaba en la parte artística. Entonces con eso ya era el Messi del arte, tenía los puntos asegurados. No, teníamos los puntos. Se notaba el talento, la vocación. Era un crack. Hacía obras de teatro solo a los 12 años. Unipersonales. Lo sigo haciendo. ¿Sí? Como actualmente que está. ¿Qué recuerdo tenés vos, Julio, de Tunildo, de aquel momento de líder y todo? Era un momento muy importante, no solamente en esa institución, en el país. Era un momento de un despertar muy importante. De hecho, ¿qué años estamos hablando? 60 y pico. No, 70. 70. Sí, 70. Sí. Había un despertar de la juventud, y había un despertar de la juventud muy grande en relación a interesarse por lo que estaba sucediendo en el mundo. Bueno, el Che, en fin, muchas cuestiones que eran muy emblemáticas. Y la música también, ¿no? Los Beatles, los Stones, ¿no? Me imagino también por ahí. Sí, bueno, anteriores. Anteriores, ¿no? Pero fue un momento para mi vida muy importante. ¿Ustedes eran judíos, además, opción por los pobres? ¿Cómo? ¿Eran judíos de izquierda? ¿Yo? No. Porque se preguntaban qué era ser judío. Un problema, era judío. Tranquilo. Era un genio, pero no tenía todo, no tenía la espalda tan ancha. Tenía mis límites. Acá estamos llenos, porque está Sergio, está Tunildo. Yo soy 50-50. Según mi mamá soy 100%, porque soy de vientre judío. Claro. Después, Pepe, ¿no? Yo tengo a mi vieja católica, así que estás ahí, para los rabinos no. Salvo que me vaya bien en algo y hay algún seide le va a decir a su nieto, Rosenblatt. Sí, bueno, el seide. Lo mío es 100%. Y Diego Arvili 100%. El hijo de Sergio Rosenblatt. Eso parece un boludo bien. Un Blackie falta. Sí, lo conoces. Claro, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Por ahí está escuchando, mi viejo, le mandamos un abrazo. En la radio, vamos a charlar. Hola, Pepe. ¿De dónde lo conoces al papá de Pepe? De él, pero éramos contemporáneos. Mi viejo por ahí, corregime, era director de teatro, podemos decir. Sí, ahí está. Sí, era director de teatro, actor, formó parte de un momento muy importante que fue el grupo de repertorio. Hizo con Carola Reino una obra que se llamaba, no me acuerdo cuánto, pero se llamaba El Primero. Ahí la conoció mi mamá. En El Primero. Mirá vos. Estuvo Carola Reina acá. Estás emocionado. Poné una musiquita, loquita, si se emociona. ¡Qué locura! Pero es lindo, ¿no? ¿Qué me importa? Está precioso esto. Claro. Julio, ¿la vocación de actor, de artista surgió en aquel momento, en aquel club? ¿Cuándo vos sentiste, vos decís, esto es lo mío, voy a vivir de esto? Mira, yo era verdaderamente una persona... Porque tú ni se adjudica tu vocación, dice que él te la incentivó. No, mentira. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Porque yo no tenía tantas personas que decían que era un genio. O sea, no había tanta gente equivocada alrededor mío. Pero para mí fue muy importante porque Tuni, conjuntamente con otras personas, pero Tuni muy importante, me dio la impresión de chico que existía la posibilidad de pensar y de que uno sea mirado y valorado en el momento que sea y por lo que sea, simplemente por el ejercicio del pensar. Y eso para mí, en un momento donde pensar era gratis y para mí la vida no era nada gratis, entonces para mí fue muy importante. Y de hecho hice una obra de teatro
y Osvaldo Dragún, que se llamaba Los de la Mesa 10, con Claudia Bolipolsky. Bueno, acá van a escuchar, si van a escuchar todo Otsky, Polsky, todo Otsky. y me acuerdo que la gente me aplaudió mucho. Y para mí en ese momento, yo que estaba con la intuición que la cosa no venía fácil para mi vida, para mí fue muy, muy importante. Me dio un lugar de identidad. El que habla es Julio Chávez, vamos a estar conversando con él, nos quedamos hasta el final del programa, ya se viene el resumen de Pepe, pero ahora es el momento de Sergio Viñez. 11:36, estamos acá. En la clase de francés, ¿de qué va a versar? Vamos a empezar a repasar algunas expresiones. ¿Cómo hablar de la sorpresa en francés, digamos? Me encantó el momento en el que Julio Chávez descubre que el papá de Pepe tenía alguna vinculación con el teatro y entonces le dijo, ¡oh, no lo puedo creer! El olala es una de las expresiones más conocidas en francés y vamos a repasar algunas de las otras que se utilizan para manifestar la sorpresa. Pero además vamos a cantar una canción. Y además vamos a hablar de Yo soy mi propia mujer, la obra de teatro que tiene como protagonista. La que puso cuando Belén explicaba lo que iba a hacer. ¿Cómo estás con el francés? Igual que todos mis compañeros. Así que... Es como una constante ofensa. Es verdad. ¿No? Es como si todo el mundo te dijese boludo. Es la lengua más tensa de toda Europa. ¿No? El francés da medio enojado, ¿no? Sí, porque para... los gestos de la cara, ¿no? Tenés que fruncir mucho el ceño y están todo el tiempo con onomatopeyas. Bueno, cuando uno va a Francia y hace alguna pregunta en inglés y más, parece que siempre te contestarán con mala onda. No, en verdad es bastante común que te sientas un zorro porque decís te dicen no, claro. No, hay algo raro que pasa. Son 11 vocales en francés. 11 vocales. Vamos a tratar de descubrir cómo hacer la diferencia entre una y otra, porque no es lo mismo que En un ratito con Julio Chávez vamos a estar hablando también de Yo soy mi propia mujer, la obra de teatro que protagoniza Julio, pero ahora es el momento del resumen semanal. Estamos con Julio Chávez acá. ¿Cómo lo está pasando, Julio? ¿Bien? Yo lo estoy pasando muy bien. Te encontraste con un montón de gente querida, ¿no? Con mucha gente. Tomo mate, como cositas. Está muy bien. ¿Café rico? Aprendo francés. ¿Qué querés que te diga? Vamos a hablar un poco de Yo soy mi propia mujer, la obra que estás protagonizando en el Paseo de la Plaza de jueves a domingo. Sí. Una obra que habías hecho hace muchos años. ¿Por qué la necesidad, que es raro también, ¿no? De un actor de volver a una obra que fue un gran éxito, volver muchos años después? ¿Qué necesidad tenías de volcarla nuevamente a la cartelera? Bueno, en verdad, si la palabra que utilizás es necesidad, ninguna, porque no era una necesidad, era un gusto que tiene que ver con una partitura muy exquisita que tiene que ver con esta obra y la posibilidad como actor de poder volver a interpretar una partitura sin tener que reunir todo un elenco, etcétera, etcétera, dado que estoy yo solamente y generalmente donde estoy y que 10 años después me permitía a mí chequearme en mi punto de vista, mi mirada, mi instrumento, cómo está hoy día. Y me parecía que era una obra ideal para esa situación, y me parecía además que era una obra ideal para mí como actor en este momento, que estoy todavía a la espera de algún proyecto teatral que me guste hacer, y me parecía que es el material, lo que relata el material me gustaba mucho volver a pensarlo, que es esta situación de la individualidad en el interior de una situación social muy particular como fue el nazismo y el comunismo, y cómo se vive y cómo se entiende la autonomía en el interior de esos regímenes que son muy difíciles. En un ser que además es muy extremo, porque se trata de un hombre que vivió vestido de mujer, ni siquiera transvestido de una manera muy importante, era una especie de hombre común que se ponía unos tacos, un vestido y salía hacia la calle. Era como un Batato Barea, digamos, sin la protección del arte, porque a Batato lo protegió mucho un hecho que se llamó el paracultural, etcétera, etcétera. Este no sé quién lo protegió, digamos, y sale y sobrevive al régimen nazi y al régimen comunista vestido de mujer,
En verdad lo que cuenta la obra, y es también para mí muy hermoso, es el encuentro de un periodista con un objeto que lo deslumbra a tal modo que se involucra en la historia de él y empieza a averiguar sobre la historia de la Charlotte von Malzow, que así se llamaba este personaje, que no es un personaje, es una historia basada en real. Que vivió es un hecho real. Real, murió en el 2002, no tanto tiempo, y empieza a seguir y a hacerle entrevistas viajando de Estados Unidos a Alemania. Y cuando empieza a involucrarse más y más, empieza a averiguar y descubre que fue acusado durante toda la época de los 70 de que fue colaboracionista para la Stasi, para la policía secreta comunista, y que por eso pudo sobrevivir, y que delató inclusive a gente amiga de él, o de ella, como quieras llamarla. Y eso es un hecho cosa que la Charlotte lo desmiente. Entonces involucra no solamente la vida personal de un ser, sino la vida de una comunidad en un momento muy conflictivo, donde se intenta mantener un sistema y donde la manera de mantenerlo es de una manera totalitaria, cosa que hoy por hoy todavía sigue estando... Convivió con el nazismo y con la Alemania comunista. Exactamente, y de fue discriminado sobrevivió. Claro. Y como dice él en la obra, yo he seguido siempre mi propio camino, generalmente a derecha y a izquierda tiene un abismo. Es la historia de un ser particular en un momento particular que tiene muchas opiniones y por otro lado tiene como unas miradas muy estrictas. Y la pregunta es cómo se sobrevive a eso, y la pregunta es quién es cada ser humano. Claro. La dificultad de poder trazar un diagnóstico preciso en un momento totalitario, porque lo totalitario de alguna manera te está diciendo que existe la posibilidad del diagnóstico inmediato y preciso, y los seres humanos no son tan fáciles de diagnosticar de una manera precisa y exacta, no es así, por sus inclinaciones, digamos, administrativas o políticas. Que además son dinámicos, digamos, los seres humanos, así lo somos. ¿Con qué criterio elegís tu trabajo, Julio? ¿Cuál es el material? Porque recién decía, pues tengo ganas de buscar una obra que me guste, ¿no? Sí, no. ¿Cuál es el criterio, digamos? Me imagino que te debe tener un montón de ofrecimientos, ¿no? Infiero, digamos, de obra de teatro, de tele, de cine. Sí, bueno, sí. Me va bien. Me va bien, pero no hablo de... No, que me guste el material, ver quién es el que lo va a llevar adelante y asegurarme que no voy a poner piedras en el camino. Por supuesto que después del camino aparecen piedras que vos de golpe no las veías, pero en la medida de lo posible ver si yo voy a poder hacer una prestación de servicio de acuerdo a mis principios, y si creo que esa prestación de principios va a estar digamos con un camino allanado y que no va a ser digamos problemático, me meto en el proyecto con mucho gusto. Por supuesto siempre el material es el objeto fundamental, ¿no? ¿Cómo es el material? Hay algo que habla mucho del amor por el oficio que tiene Julio Chávez, que además es un excelente actor, es maestro de actores, que es que pese a que conoce las obras que interpreta, obviamente desde el comienzo hasta el final, él siempre llega 2 horas y media antes a cada función. 2 horas y entrena solo. Es terrible que y entrena solo, yo lo he visto porque le he ido a entrevistar alguna vez, y solo repasa toda la letra antes de la función, digamos. ¿Todas las funciones? Sí. ¿Por qué ese método? Mira, primero porque yo no soy quien para trabajar menos horas. A mí me parece que yo lo relaciono a un avión que se prepara para un viaje. No es así, vos llegás 1 hora antes, pero el tipo que preparó el avión llegó 5 horas antes, y lo preparó de tal manera que se asegura, por las dudas que haya algún problema, que el avión esté preparado para resolverlo. Yo soy un actor, yo tengo que transportar al espectador de las 9 menos cuarto a las 10:05 o a las 11 menos 5 a través de un viaje. Yo tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque mi dicción tiene que prepararse, mi cuerpo se tiene que preparar, porque vengo de la calle, vengo de la vida, vengo de mi casa, vengo con la cabeza en otro lugar. Me preparo porque es una manera de agasajar mi propio oficio,
Y yo realmente me siento muy agradecido y muy privilegiado por muchos motivos. Y me parece que eso se paga. Y me parece que eso no hay que confiar en que uno ya lo tiene. Me gusta pagarlo. Y ese